Un niño pregunta a su mamá, ¿cómo nacen los bebés, mamá? Bueno, pues mira, los papás tienen una semillita que guardan por mucho tiempo hasta que pues el niño desesperado dice, ¿nacen con pelo o sin pelo? Hoy sabremos qué hacer en tal situación en tu intimidad. Querido Juan Ramón, Irene, muy buenos días. Buenos días. Qué bueno verte. No, Ya gusto se te tenerlos extrañaba. aquí siempre conmigo para platicar de estos super temas. Fíjate que, Frank, gracias. que en la mañana, Irene, estábamos platicando en otra sección del programa acerca de qué hacer cuando somos padres primerizos. Y creo que el tema de hoy también queda muy bien, porque son temas importantes que de repente nos quedamos con cara de... Con los ojos ¿Qué pelones de cómo hacemos, no? contesto. ¿Cómo contesto Sí. estas preguntas? Y esto aplica también, por ejemplo, a abuelos, abuelas, maestros de preescolar. Es bien importante que aprendamos que los niños tienen inquietudes. Y hay reglas fundamentales en la sexología y es contestarle al niño con la verdad. Olvidarnos de la mariposita y que la cigüeña que lo trae de París. Y esas mentiras que lo único que hacen es confundir y complicar, ¿no? Algo que puede ser tan sencillo como una respuesta clara, contundente, verdadera, de una manera simple. Hay una regla, cuando el niño te pregunte algo sobre sexo, así como el chiste que contaba ahorita nuestro querido locutor de que es con pelo o sin pelo, tú siempre pregunta qué es lo que quiere decir, a qué te refieres. Si te hace una pregunta, ¿cómo nacen los niños? ¿Por qué lo preguntas? ¿No? Claro. ¿Qué es lo que quiere saber? Nosotros podemos entender qué es lo que realmente quiere saber el niño a partir de hacer una pregunta sobre la pregunta. Eso no significa que vayas a evadir la respuesta. Hay que dar la respuesta. Si de plano tú no la sabes, es mejor ser honesto y decir, mira, fíjate que no lo sé. Y esto aplica en cualquier tema que te quieran preguntar, incluyendo el de sexualidad. No lo sé, pero vamos a averiguarlo. Por supuesto, yo recomiendo a papás y a mamás tener siempre a la mano libros de sexualidad adecuados a la edad de cada uno de sus hijos o de sus hijas. Es fundamental que también contemos con material didáctico que a nosotros los padres nos ayude también a entender formas claras, sencillas, lúdicas de explicar estos temas y además, bueno, poder recurrir a ellos cuando los niños hacen las preguntas. Si el niño no pregunta, no debe de saber. Fíjate que hay cosas que los niños tienen que saber independientemente de que pregunten o no. Hoy el tema es los niños entre 3 a 6 años, que es de edad preescolar. Y los niños tienen que saber, hay 4 temas fundamentales. 1, diferencias entre niño y niña. ¿Cómo son los niños? ¿Cómo son las niñas? Y tenemos que contestarles, bueno, los niños y las niñas son físicamente distintos. Y tú tienes que decirle, punto número 2, los nombres de sus órganos sexuales. ¿Cómo son? De manera clara, ¿cómo son? Tú, mijita, tienes una vulva, tú, mijito, tienes pene y tienes testículos. No hay más. Claro. Punto. No ponerle sobrenombres porque esto también llega a haber confusión. Otro tema muy importante de los niños de preescolar en el tema de la educación sexual es el autocuidado y la autohigiene. Ellos deben de aprender ya a esa edad a limpiarse correctamente, por ejemplo, después de ir al baño. ¿No? Tenemos que explicarles cuál es la manera adecuada de que ellos limpien sus órganos sexuales, ¿no? Las niñas de adelante hacia atrás, los niños poder también limpiar, por ejemplo, las gotitas de orina que pueden quedar en la punta del glande, en fin, todo esto es fundamental. Algo que a todas las mamás y papás, por supuesto, nos preocupa y que es algo importante de lo que tenemos que hablar con los niños y niñas, es sobre el cuidado que deben de tener respecto a un posible abuso sexual. Es decir, esto que me decías, Frank, antes de que entráramos al aire, explicarle al niño que nadie debe de tocar sus órganos sexuales, que nadie debe de exhibir sus órganos sexuales frente a ellos, que nadie adulto debe de pedirles que hagan cosas, por ejemplo, de besar órganos sexuales, de tener algún tipo de exhibición. Esto el niño debe de saberlo y tú se lo tienes que decir. ¿Y qué pasa si te preguntan por qué? Porque, mi amor, tus zonas íntimas son privadas, porque esto es tuyo, porque tú tienes que cuidarte y protegerte. Tu cuerpo solamente te pertenece a ti, ¿sí? Yeah. Y nadie debe de digamos, entrar, ¿no?, en esta parte tan íntima y tan privada de ti. Algo también entonces que tiene que ver con este autocuidado y que son como reglas de comportamiento, evitar el exhibicionismo que es muy natural en esa edad. El niño sale encuerado y mira, mami, ¿no? Tú tienes que decirle, ay, qué lindo, mi amor, pero esto hay que hacerlo en la privacidad de tu casa, en la privacidad de tu habitación o del baño. No puedes andar encuerado o encuerada por la sala con los invitados, ni tocándote tus órganos sexuales, tu pene, tu vulva. Estos son como temas que tenemos que explicar claramente. Sí. Y por supuesto, el embarazo. Hablar de que la mamá está embarazada, que lo que hay dentro de esa panza es un bebé, es su hermanito, el primito, el hijito del vecino, de la vecina, qué sé yo. El niño tiene que saber que el embarazo es que una mujer lleva dentro de sí, dentro de su vientre, a un bebé. La más difícil.
cómo se concibió. ¿Cómo se concibió? ¿Cómo se metió ahí, mamá? ¿Cómo se metió ahí? Entre los 3 y los 6 años la explicación es muy sencilla. No tienes que hablar de las relaciones Detalles. sexuales ni de hacer el técnicas. amor todavía. Pero sí tienes que decirle que hay un óvulo que tiene la mamá y un espermatozoide que tiene el papá que se unen y forman a un bebé. Con eso el niño tiene suficiente información. Difícilmente a esa edad va a preguntar más. Algo más. ¿Cómo sale el bebé de ahí? Claro. Sí hay que explicarle que hay 2 maneras en que el bebé puede salir de ahí, que es un parto por la vía de la vagina, pero la niña ya sabe que tiene una vagina, tú ya le explicaste que hay un cuerpo y que está determinada, que tiene determinadas partes, o que puede ser a través de una cesárea, es decir, que se abrirá, ¿no?, en la parte inferior de la panza de la mamá y ahí sacará el doctor al bebé en caso de ser necesario. Estos son los temas básicos que un niño entre 3 y 6 años sí debe de saber. La regla es hacerlo de manera natural, no espantarnos, no regañar al niño porque preguntó eso. No hablar de más. No hablar de más, no tienes que sacar aquí el libro de anatomía. De la universidad. Ni de la Sí, universidad. sí, sí. Ser muy concreto y de verdad explicar de una manera sencilla, clara y breve. Porque 2 minutos después de que tú quieras seguir con tu choro mareador, el niño ya se fue, ya Sí, le valió. no, claro. Entonces, la respuesta tiene que ser entre más directa, más clara y verdadera. Es mucho mejor. Sin miedo y sin estos tabúes con los que vivimos por lo general la mayoría de los adultos, ¿no? Claro. Y como bien lo dices, la pregunta en estas edades es mucho más inocente del shock que te da al Claro. recibirla, ¿no? Claro, Me nos parece muy asustamos. interesante contestar con una pregunta para enterarnos en qué nivel está el nene. Claro, y fíjate que además hay otros 2 aspectos que creo que son fundamentales que debemos de hablar con nuestros hijos, que es el factor del amor y la familia. Es decir, que es Ya, importante claro. que todo esto ocurra en un ámbito de amor, de una familia que se quiere y está para apoyarse. Claro, correcto. Yo diría que esos son los temas que papás y mamás debemos de conocer y compren libros. Libros para niños de preescolar de 3 a 6 años con temas de sexualidad que les pueden dar mucha orientación. Hoy en día hay mucha información para los padres, para ser unos padres un poquito más inteligentes. Claro, ¿no? más Hay que abiertos aprovecharla. y responsables, porque recordemos que la educación sexual es un derecho de los niños y de las niñas. Así Irene, es. como siempre, un placer. Ay, un gusto como siempre estar con ustedes, amigos. Gracias, Gracias. Irene. Gracias y feliz fin de semana. Igualmente. Bueno,